ella comenzó a adorar y a orar. Y decía, hermano, estoy seguro que si abría los ojos miraba al Señor. Era algo bien bonito que se sentía en ese momento. Y y no, dice, fue algo precioso. Y me acordé así de eso, ¿verdad? Gracias a Dios, un día vamos a volver a ver a nuestros padres. Allá los vamos a volver a ver. Y es algo precioso, ¿verdad? Porque tenemos esa garantía y esa seguridad de parte de nuestro Dios. Algo más. Lo que dijo mi esposa del evento, se llama un encuentro con el Espíritu Santo. Va a ser el día 29 de junio. Vamos a ver dónde lo hacemos, pero vamos a evangelizar toda esta área de aquí, de alrededor de la iglesia. Viene un grupo de 25 jóvenes de Tucson, Arizona, a ayudarnos. Y entonces tendremos el evento en otra parte, y todo el día vienen grupos de la alabanza de la sierra, y va a ser algo precioso. Así que acuérdese para estar orando. Una petición de oración. El pastor Agustín hace poco lo operaron de una hernia, y todo aparentemente iba bien, pero apenas esta semana se descubrió de que trae una infección fuerte en lo que es la herida, muy fuerte la infección. Y ahí les pido que oren por él, por favor. Ocupa de nuestras oraciones. No está bien. La herida se infectó y por dentro está malo. Y trae mucho dolor. Traía, gracias a Dios ya no trae, muy poco. Pero vamos a orar por él. Bien, ahora sí abrimos la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Vamos a ver este pasaje de la Biblia. Ya predicamos sobre este pasaje hace unas semanas, pero va a ser diferente el sermón. Marcos 4, verso 35 al 31. Dice la palabra. Dice: aquel día, dice, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y hubo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos ahora que tú hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra sea dada a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, mi Dios, para entenderla y para comprenderla. Y en tu nombre, Señor, tu bendición llene cada corazón y llene cada mente, Señor, con una mente y un corazón receptivo para escuchar lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar un canto, Le pido que pongan toda su atención en la letra. Y claro, la alabanza, El tema del sermón es aprendiendo a dormir en la tempestad. Buscando una señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto
Los discípulos tenían que aprender ellos a ejercer la fe, tenían que aprender a descansar en la presencia de Dios y a confiar en la palabra que Dios les había dado. Hemos estado hablando acerca de los procesos de Dios y de lo que Dios quiere enseñarnos a través del proceso. Lamentablemente muchas de las veces actuamos como los discípulos. En esta historia vemos a dos personas ahí actuando de una manera diferente ante la tempestad. Vemos a Jesús durmiendo en medio de la tempestad, en medio del peligro, ¿verdad? Y vemos a los discípulos, hombre, echando mano de sus habilidades, de sus fuerzas, desesperados, afanándose, que finalmente no pudieron cambiar el ambiente físico con el que estaban ellos batallando, ¿verdad? Prácticamente no pudieron hacer nada, ¿verdad? Y ¿sabe qué, muchachos? A veces como creyentes, qué bárbaro, gracias, por si me desmayo del calor. Gracias. Ya me salí el tema, ya olvidé dónde voy. No, lamentablemente a veces como creyentes, en medio de la tempestad estamos tan afligidos, tan amedrentados, perdón la palabra, ¿verdad? Pero fue la palabra que usó Jesús. Es una palabra que se llama cobardados, ¿verdad? Ante las circunstancias, que olvidamos lo que Dios nos ha hablado. Vamos a ver parte por parte. Dice la palabra, el verso 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Me gusta mucho la palabra aquel día, porque mire, Jesús les había enseñado a sus discípulos su palabra, les había enseñado acerca de la fe, les había enseñado acerca de cómo enfrentar los problemas. Y no solamente eso, ellos habían visto el poder de Jesús operando a través de él, liberando a la gente de gente endemoniada, de demonios, sanando a los enfermos, predicando con gran poder el evangelio. Vemos que las multitudes le seguían porque la unción de Jesús era tan clara que tocaba el corazón de la gente. Pero la palabra dice que les dijo, cuando llegó la noche, dice, les dijo, pasemos al otro lado. Y aquí está la clave, le dijo, cuando llegó la noche. O sea que dice la palabra, aquel día cuando llegó la noche. No, hombre, muchachos, a veces cuando llega la noche, ¿verdad? No es tan fácil. El día simboliza los tiempos de bonanza, tiempos de gloria, tiempos de bendición, tiempos de muchas cosas, ¿verdad? Pero la noche nos habla de las pruebas, de las tempestades que tenemos que enfrentar en la vida. Y la vida cristiana así es. La vida cristiana no es solamente pura bendición, no es solamente puro gozo, también tiene sus pruebas y tiene sus luchas. Dice la palabra, cuando llegó la noche, o sea, la noche llegó sola. A veces hay momentos donde las pruebas son duras, son difíciles, pero sin embargo hay una promesa de Dios. Dice la palabra, les digo, pasemos al otro lado. Cuando llega la noche en la vida de muchos creyentes, no es tan fácil, ¿verdad? Porque no vemos nada. Ahí tenemos que confiar plenamente en Dios y en su palabra, en su promesa. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. O sea, eso significa lo siguiente, era la promesa de Jesús, pasemos al otro lado. Ellos tenían que estar plenamente convencidos y seguros que la palabra de Jesús iba a cumplir. No importa cómo fuera la noche, no importa qué situaciones tenían que enfrentar en el camino, ellos iban a llegar más allá, ¿verdad? De lo que era la tempestad. Iban a llegar al otro lado, porque era la promesa de Jesús. Y ¿sabe qué, muchachos? A veces cuando pasamos momentos de pruebas y momentos de luchas, tenemos que acordarnos de las promesas de Jesús. Lo que Dios a usted le ha prometido, lo va a cumplir. Usted va a llegar hasta aquel lado. Pero antes de llegar hasta aquel lado, antes de llegar al cumplimiento de la visión de Dios, tenemos que atravesar a veces la noche. De repente hay tempestades en la vida, de repente hay problemas, pero ahí es donde Dios quiere forjar nuestra fe. Es donde Dios quiere que aprendamos a desarrollar nuestra confianza. Y Él quiere que aprendamos a confiar plenamente en su presencia. La promesa era esa, pasemos al otro lado. Era la promesa del Señor. O sea, ellos tenían que descansar en esa promesa. Si a usted Dios le ha prometido grandes cosas, le ha dado promesas de cualquier tipo de promesa, téngalo por seguro que va a llegar al cumplimiento de esa promesa. Es cierto, de repente vienen tempestades, y es cierto, de repente la noche nos asalta, y de repente nuestra fe es probada, pero es ahí donde usted y yo tenemos que agarrarnos de Dios y de sus promesas. Nunca tenemos que olvidar sus promesas. Las promesas de Dios nos van a mantener firmes ante cualquier circunstancia de la vida, y esas promesas se cumplen en nuestra vida cuando encuentran a una persona firme, cuando encuentran a una persona llena de fe, a una persona que aprenda a confiar en la presencia de Dios. Y es que ¿saben qué, muchachos? Pensamos que las promesas de Dios son automáticas, que se cumplen así como rápidamente, mágicamente, ¿verdad? Pero no, hay promesas que demandan un proceso en nuestra vida, hay promesas que demandan una preparación.
Vemos a los discípulos, la palabra dice que cuando Jesús los llamó, les llamó apóstoles. Para llegar a un nivel de apostolado en sus vidas, tenían que ser formados, no solamente teóricamente, sino prácticamente también, ¿verdad? Teóricamente tenían la mejor teoría, la mejor enseñanza, pero en la práctica también tenían lo mejor. Entonces ellos tenían que pasar por procesos de diferente tipo de circunstancias para poder aprender y a desarrollar esa confianza plenamente en Dios, ¿verdad? Y es que, muchachos, ese es el plan que Dios tiene para nuestra vida: forjarnos, prepararnos. Lamentablemente muchas veces en medio de la tempestad no sabemos descansar. El tema de sermón es aprendiendo a dormir en medio de la tempestad. En medio de la tempestad, no, hombre, ¿quién va a dormir? Solamente Jesús, ¿verdad? Jesús estaba al cuidado del Padre Celestial. Él sabía que no importaba qué tipo de situación viniera, él contaba con el cuidado específico de su Padre, porque había un plan, había una visión que tenía que cumplirse. Entonces él descansaba plenamente en el Padre Celestial. O sea, no importa qué tipo de circunstancia atravesemos en la vida, de presiones atravesemos, de tormentas que atravesemos en la vida, hay un plan de Dios, y los planes de Dios ninguna tormenta los puede frenar, ninguna circunstancia adversa los puede detener, nada de eso lo puede frenar, porque Dios es un Dios todopoderoso, y lo que Él está haciendo es preparando nuestra vida, es desarrollando esa fe, llevándonos a una confianza plena y total en su presencia. Es ahí donde Dios quiere que aprendamos a descansar en Él. Es cierto, a veces la amenaza de las circunstancias, las amenazas de las situaciones que enfrentamos en la vida, como que ponen en riesgo nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así pensamos, como que ponen en riesgo la visión que Dios tiene para nuestra vida, pero no ponen en riesgo nada. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de descanso, a un nuevo nivel de confianza y de dependencia en su presencia. Bueno, yo sé que todos hemos pasado pruebas en la vida. Ya una vez que pasó usted esas pruebas, ahora está usted viendo el cumplimiento de esas promesas. Ya las ve ahora con más claridad. Pero ¿sabe qué? Esas promesas eran promesas para esos tiempos, pero ahora vienen promesas de Dios para tiempos futuros. Vienen grandes promesas de Dios, vienen grandes desafíos de su presencia, y el proceso es el mismo: aprender a confiar en su presencia, aprender a depender de Él en el nombre de Jesucristo, porque es la única manera en la que esas promesas divinas se van a cumplir en nuestra vida en el nombre de Jesús. Así que la palabra dice que Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Esa era la promesa, y ellos tenían que aprender a confiar en esa promesa. Bien, la cuarta enseñanza que aprendemos, ya pasé la tercera y ni cuenta me di. Verso 36, dice el 36: y despidiendo, dice, la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Esto es muy interesante. No era únicamente la barca de Jesús que estaba ahí presente, había muchas barcas, y la palabra dice que así lo tomaron a él dentro de la barca y dijeron: vámonos pues, y así no le permitieron ni siquiera salir para despedirse de la gente. Así lo tomaron, y luego dice el verso siguiente: pero se levantó una gran tempestad de viento, y dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Me gusta mucho esto porque no se menciona las demás barcas. Seguramente la barca de Jesús se fue más allá, mar adentro, ¿verdad? Y estando allá mar adentro, o aguas más adentro, no sé si era lago o era mar, pero estando más adentro, pues vino la tempestad de repente, y las olas eran altas, y el agua entraba a la barca, ya se anegaban. Y los discípulos, no, hombre, qué bárbaros, hombres diestros para la batalla, para la guerra según ellos, ¿verdad? Echaron mano de sus conocimientos, de sus habilidades, de toda su fuerza, echaron mano de todo lo que sabían, y no pudieron hacer prácticamente nada. Muchachos, cuando nos asaltan las tempestades, no, hombre, por más que usted se esfuerce, por más que luche, no va a poder hacer nada, porque es algo diferente totalmente, ¿verdad? Porque estamos actuando bajo las fuerzas nuestras, estamos actuando bajo la sabiduría nuestra, y no la vamos a hacer. La única manera en la que vamos a tener victoria es cuando ejercemos la fe y la autoridad en el nombre de Jesucristo. Y los discípulos ahí estaban, finalmente ya cansados, ya totalmente agotados, no querían molestar, según ellos, al maestro. Decían: nosotros podemos. Y a veces llegamos al punto en la vida cristiana en donde decimos lo mismo: Señor, yo puedo, yo la hago, no te preocupes. Y comenzamos a echar mano de lo que tenemos, de lo que sabemos, y no la vamos a hacer, ¿verdad?
Pero miren, ahí la victoria estaba segura. La palabra dice que Jesús estaba en la barca. Entonces, si Jesús estaba en la barca, la victoria estaba asegurada. No podían ellos enfrentar el problema solos, y no podía el problema lastimar sus vidas, y no podía acabar con el ministerio que Dios les había dado. A veces sí hay problemas que llegan solos. Hay tempestades en la vida. Bueno, la Biblia nos habla de 3 tempestades. Una tempestad que viene por medio del castigo. Eso fue lo que le pasó a Jonás, es para corrección o como disciplina, porque no obedecía, ¿verdad? A otra tempestad viene por malas decisiones que tomamos en la vida. No, hombre, las consecuencias son terribles. Y otra tempestad viene para enseñarnos a aprender a confiar en Dios. Y aquí estaba. Esas tempestades, las últimas que vienen para enseñarnos a depender de Dios, llegan solas. Ahí la tempestad ellos no la provocaron. Ni siquiera vieron la amenaza en el mar, ni en el cielo vieron la amenaza de la tempestad que se avecinaba. Si ellos hubieran visto que venía una gran tempestad, no zarpan para allá, ¿verdad? No se van, esperan a que pase la lluvia. Sin embargo, todo estaba aparentemente bien. Y de repente, así estamos en la vida cristiana. Todo parece que todo está perfectamente bien. Parece que no hay problemas de nada. Pero de repente vienen las tempestades. Ese tipo de tempestades nos llevan de parte de Dios a enseñarnos a confiar en su presencia, a confiar en Él. De repente vienen enfermedades sin avisar, de repente problemas familiares, de repente problemas matrimoniales, de repente cualquier otro tipo de problema, ¿verdad? Sin que den el aviso que vienen en camino. Y no, hombre, son tempestades terribles. Y tratamos de luchar y luchamos y comenzamos a enfrentarnos a todo eso y no podemos. Pero ¿saben qué, muchachos? Los discípulos así estaban luchando. Pero ellos tenían que tener la plena seguridad. 2 seguridades tenían que tener. Primero, Jesús estaba con ellos. Si Jesús estaba con ellos, nada malo les podía pasar. Pero el problema les ganó, la tempestad les ganó, los acobardó. A veces vemos el problema que tenemos en la vida y nos gana y decimos: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Mira lo que viene, mira las amenazas en la economía, o mira las amenazas de esta enfermedad, o mira las amenazas del matrimonio, Señor. Y no, hombre, nos desesperamos. Pero ¿sabe qué? Si Jesús está en su corazón, no hay por qué temer nada. Sí, el enemigo puede amenazarle, sí, las tempestades pueden también amenazarle, ¿verdad? Pero usted tiene que tener la plena seguridad de que si Jesús está con usted, nada malo le puede suceder. Sí, esa tempestad le va a servir para aprender a confiar en su presencia, a confiar en Él, porque Él está con usted. A veces sí, el problema va más allá de nuestra capacidad, pero aunque vaya más allá de nuestra capacidad, tenemos un Dios todopoderoso que está en nuestra vida, que nos va a sacar adelante en su nombre, que únicamente quiere que aprendamos a descansar en su presencia. Por eso le pusimos al tema del sermón: descansando en medio de la tempestad. Así que hay que aprender a descansar. No es fácil descansar en medio de las circunstancias. No es fácil, a mucha gente le roba el sueño cualquier clase de problemas. No tiene que ser un problema tan grave para que le robe su sueño, para que lo haga a la persona que un sentimiento de impotencia, para que le haga sentir a la persona de que realmente no la va a hacer, ¿verdad? O que vengan pensamientos negativos a su mente diciendo: no voy a poder, y que va a pasar esto, y que le dé rienda suelta a la mente. No, muchachos, eso en el nombre de Jesús deséchelo, porque si Dios está con usted, nada malo le puede pasar, porque la palabra dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un propósito de Dios para su vida y nadie puede interrumpir ese propósito. Así vengan tempestades, así vengan vientos huracanados, así vengan circunstancias que lo hagan sentir que ha llegado al límite de sus fuerzas. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? La palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Lo único que Dios quiere que aprendamos es a descansar en Él, descansar en su palabra, descansar en su presencia, a confiar plenamente en Él. Bien, segundo punto de lo que tenemos que hacer en medio de la tempestad es recordar sus promesas. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. O sea, les digo: vamos a ir allá, síganme. En otras palabras, vamos a ir allá. Si Él les dijo: vamos a ir allá, es porque realmente iban a ir allá. Eso iba a pasar. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar en el camino.
Él no le tomaba nada de sorpresa de lo que iba a suceder en la vida. Así que él sabía lo que iba a pasar, pero él confiaba en el cuidado pleno de su padre, que lo iba a guardar de ese peligro, de esa muerte, ¿verdad? Así que los discípulos tenían que recordar esa promesa que Jesús les dio: pasemos al otro lado. Si Dios a usted le dio promesas y no ve más que tempestades, no se preocupe. Esas tempestades tienen un límite, esas tempestades tienen un final, no van a permanecer para siempre. Lo que sí va a permanecer y lo que sí se va a cumplir es la promesa de Dios en su vida. Nada más que en medio de las tempestades, Dios quiere desarrollar esa fe en nosotros. Él quiere que aprendamos a ejercer la autoridad. Cuando Jesús reprende el viento y todo, les dice: ¿por qué estáis así? ¿Acaso no tienen fe? O sea, les faltaba la fe, la confianza plena en su presencia. Y eso es lo que Jesús quería que ellos desarrollaran: una fe práctica, una fe real, una confianza plena en su presencia. Así que, muchachos, nada le puede pasar a usted. Si Dios le dio una promesa a usted, nada le puede pasar que pueda impedir el cumplimiento de esa promesa. Y si le pasa, no se preocupe, va a pasar la prueba en el nombre de Jesucristo. Aunque la prueba aparentemente sea dura, aunque la situación por la que está atravesando usted en su vida sea amenazante, usted y yo tenemos que creerle a Jesús, creerle a Dios, y en el nombre de Jesús afirmarnos en su presencia y creerle plenamente de que Él es fiel para cumplir lo que nos ha prometido. Así que Dios nos ha dado muchas promesas en la iglesia, aquí en la iglesia. Hemos pasado pruebas, ¿verdad?, en la iglesia, pruebas duras, difíciles en el ministerio, en toda la red, pero sin embargo creemos que Dios nos va a llevar con bien al propósito o al cumplimiento del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Que Él es el proveedor, Él es el todo, no, Él es nuestro todo. ¿Quién sabe cómo le va a hacer Dios? Pero nos va a llevar con bien al otro lado. A los discípulos Él los llevó con bien al otro lado, a donde iban a ir. Entonces así Dios le va a llevar a usted con bien al otro lado. No se preocupe, Dios está con usted. Y la palabra dice que Dios no nos abandona. La palabra dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Dios está con usted. Aunque la tempestad sea fuerte y aunque la situación sea aparentemente muy fuerte también, pensamos que sí es verdad, no es tan fuerte como el poder de la presencia de Dios. La palabra dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Usted y yo contamos con su presencia, contamos con la fuerza divina, contamos con la autoridad de Él, contamos con el nombre poderoso de Jesucristo. Y ¿sabe qué? Aunque la circunstancia sea difícil y aunque la tempestad ponga en amenaza nuestra vida, levántese en el nombre de Jesús y créale a Dios, porque Dios es hombre Dios cumple su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él quiere en medio de la tempestad es creer, que le creamos a Él, que confiemos en Él, que confiemos en su palabra, que confiemos en sus promesas y que aprendamos a descansar aún en medio de la tormenta. Hay que seguirle. Dice el verso 38. Dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Por qué Jesús dormía mientras estaba la tormenta? Porque Él sabía que todo iba a estar bien. Y a veces como creyentes pensamos que no, ¿verdad? Que no todo va a estar bien. Pensamos que el problema que estamos pasando pues va a hacer que termine mal nuestra vida, va a hacer que nos esclavice, va a desatar aún más problemas. Pensamos eso, ¿verdad? Y pensamos que finalmente la visión que Dios nos dio o los sueños que Él puso en nuestro corazón nunca se van a cumplir. Pero déjeme decirle que sí. Jesús, dice la palabra, estaba durmiendo en el cabezal, durmiendo bien a gusto, en medio de la tormenta durmiendo. ¿Quién va a dormir en medio de la tormenta? ¿Quién va a dormir en medio de los problemas? Por eso mucha gente dice que los problemas le roban el sueño, le quitan el sueño. Y sí es cierto. No, hombre, tiene unos problemas, no puede uno dormir, anda caminando a veces, se levanta y llora, no puede ni orar la persona. No, muchachos, ahí es el tiempo donde Dios quiere perfeccionarnos. En serio, Dios quiere que aprendamos a depender de Él, que le creamos a Él. Porque si Él nos dio ciertas promesas,
y nos dio un ministerio en el nombre de Jesucristo, todo eso se va a cumplir, no importa qué tipo de tempestad venga. Así que la palabra dice que los discípulos le dijeron: maestro, dice, ¿no te da cuidado que perecemos? Así que en medio de la tempestad, los discípulos, después de haber hecho todo lo que ellos sabían hacer, porque tenían mucha experiencia ahí en el mar, ¿verdad? No pudieron hacer nada, no pudieron cambiar su presente, no pudieron cambiar el viento ni las olas, nada pudieron hacer, porque no tenían la fuerza física, porque estaban actuando de una manera terrenal, humana, carnal, estaban actuando de esa manera, no estaban ejerciendo la autoridad que Dios les había dado, ¿verdad? Así que y todo eso vino la desesperación. Así que las promesas de Dios nos van a mantener firmes. Agárrese de Dios y de sus promesas. Así que ellos le despertaron y le dijeron: no te da cuidado que perecemos. O sea, en otras palabras le dijeron: estamos a punto de morir, estamos a punto de ahogarnos, no te da cuidado. Y a veces los cristianos somos como niños berrinchudos, que cuando no entendemos la situación, le echamos la culpa a otros de los problemas que tenemos, y culpamos: no, por culpa de fulano de tal, y por culpa de él, que sabe que comenzamos, y ya, el último que nos queda. Aquí a Jesús le dijeron eso: no te da cuidado que perecemos, o sea, culpándolo a él, que no has hecho nada, que sabe qué. Así que aquí vemos en la historia bíblica que Jesús no se enojó con ellos, sino que les ayudó, porque los amaba, ¿verdad? Porque tiene un plan para sus vidas. Y a veces cuando estamos así en problemas, que no encontramos la respuesta, no, hombre, al final hasta le echamos la culpa a Dios, y no, que sabe qué, y muchos son rencorosos, hasta le guardan rencor, porque no entienden sus propósitos, ¿verdad? No entienden lo que Dios quiere hacer en su vida. Así que pero Jesús ve su corazón, vio su corazón, no se enojó con ellos. Él entiende la impotencia que nos a veces que tenemos, ¿verdad? Entiende la desesperación ante el problema que estamos enfrentando, y salen a la luz, ¿verdad? Un montón de palabras y de actitudes nuestras que a lo mejor Dios se ríe de lo que hablamos, de lo que pensamos, ¿verdad? Pero Él entra en nuestro auxilio, no se enoja, simplemente Él nos entiende, ¿verdad? Que somos humanos y que nos dejamos guiar por lo que vemos. Pero sin embargo, cuando usted se sienta triste, cuando sienta que no puede más en la vida, y no culpe ni a la gente ni a nadie, mejor vayas a la presencia de Dios. Y sí, a veces culpamos a la gente que es causante de nuestro dolor, y decimos: si no hubiera hecho esto, si hubiera actuado de otra manera, y y comenzamos a pensar un montón de cosas, pero el hubiera pues ya no existe, ¿verdad? Así que es el tiempo que uno como persona entienda que el problema es pues directamente con nosotros, y que la actitud que tengamos ante el problema es una actitud muy relevante. Que ¿qué vamos a hacer ante eso? ¿Qué vamos a hacer? Pues no se desgaste en la vida, no se desgaste. Se va a desgastar luchando desesperadamente. Si el problema es económico, mucha gente comienza a pedir prestado y todo lo demás, y se va a hundir más. Espérese mejor, comience a doblar su corazón, a doblegar su corazón ante la presencia de Dios. Comience a buscar de su presencia, porque Jesús está en su barca, no se ha bajado de su vida, Él está en su corazón todavía. Y vamos a ver qué sucede en la última enseñanza, verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y al mar, al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Me bendice mucho esta palabra. Dice, cuando Jesús se levanta, todo cambió. Dice: y levantándose, se levantó, y cuando Él se levanta, las cosas cambiaron. Comenzó a reprender el viento, y comenzó a ordenar al mar que se calmara, y todo se calmó. Y luego les dijo la palabra, el verso 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Así que si usted está pasando por problemas fuertes, por amenazas, tempestades en su vida, y primeramente asegúrese que Jesús está con usted. Si es hijo de Dios o hija de Dios, sí está con usted. Si aún no recibe a Cristo en su corazón, invítelo a que venga a su barca, a su vida.
Y una vez que esté en ese problema, vaya con Dios y dígale: Señor, por favor, levántate, ayúdame, no puedo más, no puedo. Esa tempestad y lo que está pasando, está más allá de mis fuerzas y amenaza. O sea, nos damos por vencidos, ¿verdad? A pesar de las promesas. Pero si Jesús sigue estando ahí en su vida, búsquelo a Él y clame a Él y diga: Señor, levántate, ayúdame, no puedo más, no puedo más. Y Jesús entiende nuestro corazón y entiende la actitud de nuestro corazón cuando le decimos: Señor, no puedo más. Quiere decir, me he desgastado, ya he luchado, ya hice todo lo que pude en mi vida y no logré ningún tipo de resultado. O sea, estoy convencido de que no puedo, pero el único que puede eres tú, Señor. Así te pido que te levantes, por favor. Y la palabra dice: y levantándose. Jesús no se levantó hasta que ellos fueron a despertarlo. Así que la tempestad no se va a levantar si usted no comienza a humillarse y a clamar a Dios diciéndole: Señor, no puedo más, no puedo más. Y la última enseñanza, ahora sí, Jesús les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Así que no tengan miedo. Recuerde quién está en su barca. Jesús está en su barca. La palabra amedrentados significa acobardados, atemorizados. Y eso es lo contrario a la fe. La fe nos hace estar firmes ante cualquier problema, nos hace creerle a Dios. Y los discípulos, ellos estaban en una escuela, no solamente era teórica, tenía mucha enseñanza, pero le faltaba la práctica. Y ellos aquí tenían que aprender a ejercer la fe. Así que por eso Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso no tienen fe? Así que, muchachos, lo que Jesús quiere enseñarle era dos cosas: primeramente, a confiar en Él, y segundo, confiar en sus promesas. Confiar en Él y en sus promesas. Y entonces Jesús ejerció la autoridad y reprendió el viento y el mar, ¿verdad? La fe, hay una fe pasiva y hay una fe violenta también, ¿verdad? Aquí Jesús ejerció la fe violenta. Esa es la fe que Dios al Padre, cuando creó al hombre, le dijo, dice la Biblia, dice: y lo bendijo Dios. ¿Y qué más? Y le dijo: sojuzga, ¿verdad? Sojuzga. Ese es tener autoridad sobre las circunstancias y sobre la misma naturaleza. Le dio autoridad para que sojuzgara. Entonces Dios nos dio autoridad, muchachos, para sojuzgar en el nombre poderoso de Jesucristo. Si usted está pasando por problemas así, por tempestades, y ha estado luchando y no ha podido, pues tiene razón, no ha podido. En el nombre de Jesús, levántese y ejerza la autoridad que Jesús ejerció sobre la misma naturaleza. Ejérzala en contra de los problemas en el nombre poderoso de Jesucristo. Si ya trató con lo físico, con lo terrenal, y trató con sus fuerzas de poder echar mano de todo para poder vencer, y no pudo más, espérese, ejerza la autoridad en el nombre de Jesús. Pero también entendamos que Jesús está ahí con usted, y entendamos que sus promesas son reales, y aprenda a descansar en Dios en medio de la tempestad. Descanse, nada malo le puede pasar porque Dios está con usted. Así el problema venga así como el tiempo de los discípulos, pero no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Confíe como Jesús confió. Así que Jesús salió victorioso de ese problema, y juntamente con él los discípulos. Y Jesús aprendió, él no aprendió, él sabía descansar. Aprendamos a descansar en Dios. Cuando usted y yo aprendemos a descansar en Dios en medio de los problemas, en medio de las tempestades, no, hombre, muchachos, es cuando Dios pelea por usted. En serio, pelea por usted. Es cuando Dios le dice: mía es la batalla, yo pelearé. O sea, Dios toma el control de todo porque usted aprendió a descansar en Él. Dios honra a los que le honran, y una manera práctica y fuerte de honrar a Dios es confiando plenamente en Él y en su palabra. Cuando no confiamos en Él, imagínese qué le decimos. Cuando su hijo no confía en usted, ¿cómo se siente usted? Que no le tenga confianza a su hijo, y aunque usted nunca le haya fallado, pero si el hijo duda de usted, ¿cómo se va a sentir usted? Lo mismo el Padre Celestial, ¿verdad? Cuando dudamos de su palabra, imagínese
¿cómo llamamos a Dios? Entonces Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él dice, Él lo cumple. Así que descanse en Dios, adórelo en medio de la tempestad, hónrelo, bendígalo en medio del dolor y de la situación difícil. Aprenda a descansar en su presencia, adorándolo en todo momento, y va a ver cómo Él toma el control de las circunstancias y las cosas cambian, y la fuerza que usted iba a ejercer no la va a ejercer, porque sabe de quién es la batalla. Amén. Órale pues, vamos a orar. Si nos ponemos en pie, por favor, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa gran enseñanza que tú nos das de descansar en medio de la tempestad, Señor. Descansar en tu presencia, confiando en tu presencia. Señor, entre más luchamos, más nos desgastamos, y el problema más se enseñorea de nosotros, Señor. Y Padre, en el nombre precioso de Jesús, ayúdanos a levantar nuestra mirada y saber que tú estás ahí con nosotros, que no nos dejas, que nunca nos vas a dejar. Y Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, ayúdanos a aprender a tener esa confianza plena en tu presencia, a tener esa confianza plena en las promesas que tú nos has dado. Tú nos das promesas, Señor, anticipadamente, para que aprendamos a confiar en ti, para saber hacia dónde tú nos llevas. Y Señor, pero en el trayecto, es cierto, atravesamos tempestades, pero nuestra mirada tiene que estar en ti y en lo que tú has prometido, Señor. Tú nos llevarás con bien al cumplimiento de esas promesas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti siempre y no acobardarnos, no amedrentarnos, sabiendo que tú estás allí en nuestra vida. Y si tú estás en nuestra vida, si tú estás en nuestra barca, nada malo nos puede pasar. Nada, Señor. Gracias, Señor. Ahora mismo, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, declaro tu bendición y tu fortaleza, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre cada persona que nos escucha. En el nombre precioso de Jesucristo, tu bendición sea sobre ellos y sobre cada hogar que representamos. Tú bendices cada familia, Señor, cada trabajo, cada negocio que cada persona tenga, y en el nombre precioso de Jesucristo nos ayudas a resplandecer como tu palabra lo dice. En tu nombre, mi Dios. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Gracias por su atención.